Entonces, para que ustedes tengan una mejor noción de quién soy y como por qué voy a venir yo a hablarles de este artículo o de qué trata, pues solo como una breve introducción, contarles que yo siempre he estado interesada en la regulación transcripcional y pues un poco les voy a dar una visión general de cuál ha sido mi trayecto y por qué creo que puedo hablar con un cierto expertise de la regulación transcripcional. Entonces, yo soy egresada de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM y ahí empecé mi carrera científica haciendo estancias. La primera estancia que hice fue en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en donde estudiaba blancos de microRNAs en plantas, en la Arabidopsis específicamente. Entonces ahí fue donde me enamoré de la regulación. Yo creo, siempre he pensado que tiene algo que ver con mi amor a tener el control de las cosas y entonces me emociona mucho entender cómo hacen las células para controlarse a sí mismas. Posteriormente hice mi tesis de licenciatura en Cold Spring Harbor, en Nueva York, y ahí me dediqué a estudiar el efecto de la subexpresión de oncogenes reportados en cáncer en linfoma, en cáncer del sistema linfático. Ahí hice mi tesis y posteriormente regresé a Cold Spring Harbor a otro laboratorio, un año como asistente de investigación y ahora me enfocaba a encontrar blancos terapéuticos en remodeladores de cromatina, pero ahora en cáncer de piel. Y entonces era así muchísimos screenings, teníamos como 20 líneas celulares y 100 genes candidatos y entonces pues básicamente lo que hacíamos era quitar la expresión de un gen a la vez para ver cuál era el efecto en el cáncer. Entonces hice demasiados experimentos suficientes para el resto de mi vida y decidí que era momento de darle una oportunidad a la biología computacional. Aparte descubrí que soy terrible para matar ratones. No quiero que el resto de mi vida sea así. Respeto mucho a quien lo hace, pero yo, mi corazón no es demasiado frágil. Y entonces, para mi doctorado decidí como seguir en la misma línea, pero ahora intentar algo más computacional y también algo más sencillo, porque obviamente los algoritmos tienen mayor grado de complejidad. En cáncer, pues hay un montón de cosas que no sabíamos. Entonces, algo que me ayudó como toda la trayectoria anterior era decir, bueno, me interesa mucho, algo que me parecía fascinante era como pequeños cambios en la regulación de las células cancerígenas podían tener un impacto tan grande en la célula, ¿no? Y en ese entonces estaba de moda como esto de cómo afectaba el metabolismo las mutaciones en cáncer. Entonces yo dije, quiero este mismo tema, pero en algo más sencillo y en algo donde haya más conocimiento para que sea más fácil hacer cosas. Y entonces terminé en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, en donde estudié la regulación perdón, la relación entre la regulación transcripcional y el metabolismo, que parte de lo que les voy a platicar hoy. Bueno, mucho de lo que les voy a platicar hoy fue parte de lo que hice en el doctorado y que continué después. Y ya que terminé mi doctorado, me quedé un año más en el mismo laboratorio haciendo como cosas y después gané una beca postdoctoral para ir a ETH en Zurich, en Suiza, en el Instituto de Biología Molecular de Sistemas y ahí pues ya fue inevitable volver a hacer experimentos porque descubrí que pues está muy padre hacer biología computacional y es súper, es una, o sea, al final puedes hacer muchísimas cosas solo computacionalmente, pero decidí que no quería depender de colaboradores toda la vida para hacer las validaciones, ¿no? En biología computacional usualmente terminas generando ciertas hipótesis, pero alguien tiene que validarlas. Y entonces decidí que quería seguir con el mismo tema, la interacción entre la regulación transcripcional y el metabolismo, pero quería aprender a hacer mis propias validaciones y generar mis propios datos, y eso fue lo que hice en el postdoc. Estudiaba específicamente metabolitos que se unen a factores de transcripción. Y afortunadamente terminé mi postdoc y regresé a México y obtuve una posición como investigadora titular en el Centro de Ciencias Genómicas, donde hice mi doctorado y ahí es donde estoy actualmente. Apenas empecé mi laboratorio en octubre y bueno, llevo estos 5 meses aprendiendo cómo funciona la burocracia de la UNAM y qué cosas de ser investigador son reales y qué cosas solo aparecían en los PhD comics. Bueno, pues eso soy yo. eh, y ahora volviendo al artículo, mm, entonces, pues empezamos en un plano muy general. Como ustedes saben, pues las células necesitan todo el tiempo estar sensando
Bueno, de antemano disculpen mi pochez, mi presentación está en inglés, la voy a explicar en español y espero mantener el mínimo el número de palabras que no existen en español. Entonces, creo que censar no es una palabra. Las células todo el tiempo están detectando cambios en el ambiente para ser capaces de responder a ellos y poder sobrevivir. Y estos cambios en el ambiente hay de muchos tipos, puede ser temperatura, puede ser eh, disponibilidad de recursos, y en realidad la gran mayoría de los cambios que una célula, una bacteria percibe son en forma de metabolitos. ¿Mm? Metabolitos extracelulares que están en el medio y que la bacteria puede detectar para saber cuándo ha habido un cambio drástico en su ambiente. Durante mucho tiempo, las personas se preguntaban cómo era que, o sea, que las bacterias detectaban estos cambios, ¿no? O sea, mecanísticamente, ¿cómo es que esto sucedía? ¿Cómo es que una bacteria podía saber cuándo había un cambio y cambiar su comportamiento adecuadamente? Entonces fue por ahí de 1960 que unos investigadores franceses descubrieron una pieza clave de cómo funcionaba este proceso y lo hicieron al identificar factores de transcripción. Entonces, ellos sabían que algunos de estos metabolitos que había en el ambiente eran capaces de entrar a la célula y lo que ellos descubrieron fue que existían estas proteínas que llamaron factores de transcripción. El ejemplo específico que ellos descubrieron fue un factor de transcripción llamado LAC-I y descubrieron estas proteínas, con esta proteína LAC-I, que era capaz de unirse a un metabolito y al mismo tiempo unirse al ADN para inducir o inhibir la expresión de los genes río abajo del sitio de pegado de este factor de transcripción en el ADN. Entonces, en el ejemplo específico de LAC-I, lo que sabemos es que se une a la lactosa y la alolactosa es un producto de una reacción que convierte lactosa a alolactosa. Entonces, cuando hay lactosa en el medio, este entra a la célula, se convierte en alolactosa, y cuando la alolactosa está presente, se une a LAC-I. Cuando se une, LAC-I se despega del ADN, y cuando eso sucede, entonces puede entrar la polimerasa para expresar los genes río abajo, ¿no? Este es el ejemplo clásico del Operon-LAC, pero es importante recordarlo porque fue el primero. Y es una historia muy hermosa porque viendo qué hace el Operon-LAC, pues en realidad es un transcripto policistrónico que genera tres proteínas, LAC-A, LAC-Z y LAC-Y, las cuales están involucradas en el transporte y en el procesamiento y utilización bueno, una de ellas es la que produce la alolactosa a partir de la lactosa. Entonces fue un ejemplo hermoso cuando ellos lo descubrieron, por ahí de los, creo que es 1959, porque decían, ah, pues ya entendimos cómo funcionan las células. Debe existir un factor de transcripción para cada estímulo ambiental y cada que este factor de transcripción detecta ese estímulo ambiental, entonces cambia los genes necesarios para contender con ese estímulo que el factor de transcripción detectó. Y de ahí, de que este fue el primer ejemplo y de que fue tan como circular, tan definido, así, claro, hay lactosa en el medio, activa las proteínas para utilizar la lactosa, se generó un paradigma que sigue hasta nuestros días y que es el paradigma del que habla el título del artículo. Y este paradigma era que tenía que existir un factor de transcripción para regular un proceso biológico, ¿no? Proceso biológico entiéndase como una función de la célula. Aquí la función sería la utilización de lactosa. ¿No? Entonces, pues pasó el tiempo y otras personas empezaron a encontrar otros factores de transcripción y empezaron a ponerles nombres dependiendo de lo que ellos veían que hacían los genes regulados por este factor de transcripción. Y entonces llegó un punto en el que teníamos el factor de transcripción, ARG-R regula la biosíntesis de arginina y TRP regula la biosíntesis de triptófano y así. Cada uno tenía un nombre. De hecho, si ustedes ven el nombre del gen, pues lo refleja, ¿no? LAC-I por lactosa. Y pues así siguió durante 40 años todo, pero para nuestra fortuna, por ahí del año 2000, existió alguien que empezó a hacer un compendio de qué genes eran regulados por qué factor de transcripción. Y entonces en el año 2000 empezó este boom de a estudiar redes y esta era una de las redes que existían, eran de las más conocidas, ¿no? ¿Qué factores de transcripción regulaban a qué genes? Y fue en 2003 que aparece un artículo en donde alguien dijo, bueno, veamos más o menos cómo son las propiedades de estos factores de transcripción. Les digo, imperaba este paradigma de que cada factor de transcripción regulaba un set de genes que tenían todos algo funcionalmente en común. Y lo que sucedió en este artículo de 2003 es que llegó alguien que dijo, no, espérense, es que hay factores de transcripción que funcionan de forma distinta. E identificó 7 factores de transcripción
que los llamamos factores de transcripción globales. ¿Y qué particularidad tenían esos factores de transcripción? Bueno, pues que regulaban muchos genes, que regulaban otros factores de transcripción, pero sobre todo que regulaban genes que no forzosamente tenían que tener la misma función o no estaban involucrados en el mismo proceso biológico. Y dadas esas características, como eran la excepción, los llamaron reguladores globales. Entonces ya teníamos como, y el resto, todos los que se comportaban como Lucky eran reguladores locales. Entonces tenemos todos los reguladores son locales por default y existen estos que funcionan de forma distinta y son una particularidad. Y así pasó el tiempo, les digo, esto es en 2003. Y bueno, solo para recalcar el paradigma, entonces si ustedes observan un regulador local, los genes que regulan un regulador local estaban esperados que actuaran sobre un lugar específico de la red metabólica. Entonces lo único que muestra aquí es el metabolismo de Escherichia coli y pues si eres un regulador local, vas a detectar un metabolito y vas a tener una acción sobre genes involucrados en la utilización o producción de este metabolito en una parte muy determinada, ¿no? de la red metabólica. Bueno, pues con este contexto es que yo llego a interesarme por estos temas y entonces en el momento en el que yo empecé este tipo de proyectos, que fue por ahí de 2015-2016, me di cuenta de que esa determinación de qué era un factor de transcripción global y un factor de transcripción local se había hecho con una red de regulación, ¿no? Bueno, por si no me siguen, la red de regulación es este compendio de qué factores de transcripción regulan aquí. Entonces yo descubrí que esta clasificación de los factores de transcripción globales y locales se había hecho usando solo el 30% de los genes y el 46% de los factores de transcripción que estaban en la entonces actual red de regulación. Entonces yo ya tenía muchísimas más interacciones y muchísimos más factores de transcripción que probar. Y la pregunta era muy sencilla. O sea, solo quiero volver a evaluar a los factores de transcripción y ver si todo sigue siendo igual. Si tenemos 7 reguladores globales y el resto son locales y ya se acaba la historia y todo se mantiene. Entonces, para explorar un poco más esto, la pregunta específica que yo hice fue, lo que quería yo cuantificar era cuántos procesos biológicos regula cada factor de transcripción. Esa era la pregunta con la que empecé. Bueno, y cuantificar porque me gustan mucho las cosas cuantitativas. Yo siento que tener un número es mucho más, nos dice mucho más que solo decir, pues este factor de transcripción está involucrado en la biosíntesis de arginina. Sí, pero ¿cuántos genes de la biosíntesis, no? ¿Y qué tanto? Entonces yo quería cuantificar. Bueno, para este entonces teníamos en la red de regulación 203 factores de transcripción con evidencia experimental y, o sea, con evidencia experimental de que eran factores de transcripción. Había alrededor de 300 predichos, pero solo alrededor de 200 que sabíamos con certeza cuáles eran. Y entonces yo tomé este set de alrededor de 200 y fue con lo que hice todo lo que les voy a mostrar. Ok, entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, empezamos por cada factor de transcripción, fuimos a bases de datos y, bueno, aquí en el ejemplo que les voy a mostrar, para que me sigan, es un factor de transcripción que se llama TRPR. Y entonces lo que hicimos fue ir a bases de datos y encontramos todas las unidades transcripcionales que regulaba este factor de transcripción y los productos de estas unidades transcripcionales. Básicamente vimos qué proteínas eran reguladas por este factor de transcripción, ¿no? Por decirlo en términos simples, porque obviamente es qué factor de transcripción regula los genes que producen estas proteínas. Pero bueno, por causalidad, el TF regulaba las proteínas. Y entonces las extraíamos. Y después veíamos cuáles de estas proteínas, de los productos de los genes, eran enzimas. Y si eran enzimas, extraíamos también sus reacciones catalizadas y los sustratos y productos de las reacciones. Entonces terminábamos con algo como esto, ¿no? Tengo un factor de transcripción, TRPR, tengo en verde todas las proteínas que son reguladas por TRPR y todas las reacciones que son catalizadas por estas enzimas. Y entonces uno puede observar desde aquí que pues TRPR regula toda la vía de síntesis de triptófano a partir del corismato, que era un poco intuitivo porque TRPR, el nombre TRP viene por triptófano, pero pueden ver que también regula dos reacciones que parecen aparentemente desconectadas y que no tienen nada que ver con la síntesis de triptófano.
Y entonces lo que hicimos después fue ir a las vías metabólicas y veíamos si había alguna forma de relacionar estas dos reacciones con la síntesis de triptófano o de conectar, usando las vías metabólicas, conectar estas dos reacciones con el resto del pedazote que encontramos. Entonces, un poco hacíamos esto, íbamos a la vía metabólica y cuando uno ve la vía metabólica de síntesis de triptófano, pues nos podemos dar cuenta de que estas dos reacciones que parecían desconectadas, de hecho sí son parte de una vía más larga de síntesis de triptófano que va desde de eritrosa 4-fosfato hasta triptófano. Lo único es que TRPR solo regula la primera reacción y esta de acá. Las otras no las regula y como no las regula nosotros no las recuperamos. Y cada que sucedía esto, que encontrábamos que en las vías metabólicas sí había una forma de conectar las reacciones aparentemente desconectadas, pues las conectábamos. Pero no incluíamos las enzimas, simplemente en nuestro mapita poníamos una flecha de que era posible conectar. Ujú. Y entonces al final, bueno, hicimos esto para 156 factores de transcripción de los 203 que les dije, porque excluimos todos los factores de transcripción que regulaban una o menos reacciones, ¿no? Porque había factores de transcripción que no regulaban enzimas o había factores de transcripción que solo se sabía uno o dos genes que regulaban. Entonces al final nos quedamos con 156 y para cada uno de ellos teníamos un mapita de este tipo. Y si leyeron el artículo, solo sepan que a estos mapitas los llamamos Gensor Unit, que era un acrónimo de Genetic Sensory Response Unit. No voy a entrar a detalle de qué es una Gensor Unit, solo sepan que cuando diga Gensor Unit en la presentación, me refiero a estos mapitas. Ok. Entonces, una vez que teníamos nuestras 156 mapitas, pues lo que sigue, yo les dije que quería cuantificar eh, como a cuántos procesos regulaba cada factor de transcripción. Dicho de otra forma, quería regular qué tan homogéneo era metabólicamente la respuesta que medíamos este factor de transcripción. Y entonces en nuestros mapitas que generamos, aquí les pongo metabolitos de colores que están conectados entre sí por reacciones y cada reacción es catalizada por una enzima que van de la 1 a la 4. Entonces, cuando observamos estos mapitas que construimos, vimos que para muchos, pues de hecho sí veíamos una vía metabólica regulada perfecta, ¿no? Esto es como la idea paradigmática que nos dijeron al principio de que un factor de transcripción regula un proceso que en nuestro caso se veía como una vía metabólica perfecta, de principio a fin. Pero también había otros sensor units, otros mapitas que tenían tal vez dos vías desconectadas entre sí. Y recuerden que ya checamos las vías metabólicas para ver si hay alguna forma de conectar estos dos pedazos. Entonces veíamos que había sensor units donde no podíamos conectar estos dos pedazos, estaban completamente desconectados y muchas veces en partes muy lejanas de la red metabólica. Había otras sensor units donde teníamos una vía metabólica y una reacción ahí sola, y había el caso extremo en donde ese factor de transcripción solo regulaba reacciones individuales que no había forma de conectarlas entre ellas utilizando las vías metabólicas. Entonces lo que queríamos hacer aquí era encontrar una forma de cuantificar, de convertir esto que nosotros veíamos en un número que nos dijera qué tan homogéneamente funcional era la respuesta que mediaba este factor de transcripción. Y lo hicimos con una fórmula muy sencilla. Lo que hicimos fue simplemente definir este coeficiente C por conectividad, y lo que hace es dividir el número de enzimas conectadas vía reacciones, es decir, si tengo una enzima cuya reacción, la reacción que cataliza, se conecta con otra a partir de sus sustratos o sus productos, entonces es una enzima conectada. Por ejemplo, aquí E1 y E2 se conectan porque este metabolito hipotético verde es el producto de la reacción que cataliza E1 y es el sustrato de la reacción que cataliza E2. Entonces están conectadas, automáticamente las cuento estas dos como enzimas conectadas. Y eso lo dividíamos entre el total de enzimas. Si lo ven hasta aquí, es un poco simplemente el porcentaje de enzimas en la Gensor Unit que están conectadas a otra reacción. Pero después le agregamos un término extra, porque lo que nosotros buscamos es estos casos donde todo está conectado. Y queríamos penalizar los casos donde había pedazos que no estaban conectados, donde teníamos dos o tres pedazos distintos de las vías metabólicas que estaban ahí presentes. Y esto lo hicimos contando el número de componentes, en realidad el nombre discreto es componentes, ¿cuántos pedazos conectados tienes? Ese número menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque esperábamos que hubiera uno. Entonces el caso paradigmático sería este, y en este caso habría un flujo
completo, -1, 0, y entonces no hay penalización. Pero si encontrábamos 1, entonces aquí ya hay dos componentes en esta Gensor Unit, -1, ya le agregué aquí un 1 de penalización. Bueno, si los perdí en algún momento de la explicación de nuestro coeficiente C, no se preocupen, no tienen que entenderlo, lo único que tienen que recordar durante las próximas como 4 diapositivas es que esta fórmula arroja un número que va entre 0 y 1. Y valores cercanos a 1 describen Gensor Units que se parecen más a esta forma paradigmática, y valores cercanos a 0 describen una Gensor Unit completamente desconectada, donde sus reacciones no tienen aparentemente ninguna forma de conectarse entre sí, y por lo tanto asumimos que están en procesos biológicos distintos. Y obviamente tenemos un gradiente, ¿no? En medio, todos los valores posibles en medio de conexión o desconexión. Ok, entonces aquí se los dejo otra vez para que recuerden, un valor de 1 es muy conectado, un valor de 0 es completamente desconectado. Entonces, para validar nuestra métrica, lo que hicimos primero fue fue calcular el coeficiente C, la conectividad de las vías metabólicas. Entonces, lo que hicimos fue tomar las vías metabólicas canónicas, extrajimos los genes, y de esos genes simulamos como si fueran un regulón, como si fueran un grupo de genes regulados por el mismo factor de transcripción, y construimos una Gensor Unit. Y después medimos la conectividad. Obviamente estas son vías metabólicas, entonces todo está conectado. Y lo que esperábamos era efectivamente ver que la mayoría de las vías metabólicas tuvieran un valor, un coeficiente C de 1. ¿Por qué? Pues porque ya sabíamos, partimos de algo que ya sabíamos que estaba conectado. Pues sí, fuimos capaces de, bueno, encontramos un poco de ruido, ¿sí? Todas estas barritas que son diferentes de 1, pero lo más sorprendente fue que encontramos aquí una barra en 0, aproximadamente del 7%. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué hay vías metabólicas que aparentemente están completamente desconectadas? Eso va, de hecho, en contra de la definición de vías metabólicas. Entonces fuimos a ver qué vías metabólicas estaban aquí, y lo que descubrimos fue que son vías metabólicas que tienen que ver con cargado de tRNAs. Entonces es la vía que incluye las reacciones en donde una proteína toma el aminoácido y se lo pone al RNA de transferencia. Entonces, estas reacciones no son lineales entre sí, porque la reacción que carga arginina al tRNA no requiere ni depende ni nada de la reacción que carga lisina al tRNA, y por eso nos aparecían como desconectadas. Entonces, esto fue muy informativo, porque nos dio una idea de qué porcentaje de las vías metabólicas debíamos esperar, o qué porcentaje del metabolismo está relacionado funcionalmente entre sí, pero no a partir de relaciones lineales. Entonces, lo siguiente fue calcular el coeficiente C de nuestras Gensor Units, de los factores de transcripción. Y entonces, ¿qué esperábamos ver aquí? Bueno, pues si los resultados de 2003 se mantenían, y de hecho la mayoría de los factores de transcripción regulan genes que están todos involucrados en un proceso definido, pues esperaríamos ver un resultado similar a las vías metabólicas, ¿no? Como valores altos de 1, tal vez un poco de ruido, el mismo ruido que veíamos acá, y este pequeño cero esperado del factor de transcripción que regula estas vías metabólicas no lineales, pero pues esperábamos que fuera similar como el 7%. Esto era lo que esperábamos, si es que sí es cierto que todos los factores de transcripción están involucrados en un proceso biológico definido. Y este fue nuestro resultado real. Entonces, de entrada vemos que sí, la barra más alta está en 1, el factor de transcripción paradigmático. Vemos un gradiente de valores, pero lo más peculiar es que casi el 20% de nuestras Gensor Units tenían un coeficiente C de 0. Y recuerden que 0 es regular reacciones que no tienen ninguna conexión entre sí en las vías metabólicas. Y que por lo tanto nosotros asumimos que no están involucradas en el mismo proceso biológico. Ok. Entonces, esta historia yo la llevé a muchos congresos. Y hasta este punto las personas solían decirme, había como dos tipos de congresos. Cuando iba a congresos de biología y sistemas, que es gente que trabaja con muchísimos datos, y entonces ellos veían esto y me decían, pues sí, o sea, tu proyecto es obvio, o sea, la respuesta a esto es obvia, porque nada es perfecto en la biología y obviamente vas a tener mucho ruido y por eso encuentras tan poquitos unos, porque vean que la barra del 1 está alrededor del 25%.
¿no? Entonces, solo un cuarto de los factores de transcripción que yo probé se comportan como este ejemplo paradigmático. Y entonces me decían, sí, pues, pero pues la biología no es perfecta y hay mucho ruido y entonces, pues claro que no vas a encontrar todos en uno. O sea, eso sería inesperado. Y después iba a congresos de regulación transcripcional, así como de biólogos clásicos, que así se clavan en el sitio de pegado de esta proteína y tal, y veían mis resultados y me decían, no, no, es que eso no es cierto. O sea, pues tú encuentras, o sea, algo está mal en el planteamiento porque la biología tiene sentido, ¿no? O sea, no me puedes venir a tratar de convencer de que la biología no tiene sentido. O sea, obviamente todos están en uno, pero hay sesgos en tu método que hacen que se vaya a hacer. Entonces todo el mundo decía que o mis resultados eran obvios o algo estaba mal. Y entonces lo que hice fue ir a ver si, cómo podía convencer a la gente de que no era un sesgo en cómo había hecho mi estudio. La pregunta era como, ¿qué tan biológicamente relevantes eran estos resultados? Y para responder esto, pues nos enfocamos en dos cosas principales. Uno fue que, como les dije, todo esto deriva de una lista de interacciones entre factores de transcripción y genes, ¿no? Sabemos que este factor de transcripción se une a este promotor y por lo tanto asumimos que regula el gen río abajo. Ujú. Pero estas interacciones, pues vienen, alguien las encontró en la literatura. El compendio de estas interacciones que utilizamos vienen de una base de datos que tiene personas, curadores humanos, que buscan en la literatura reportes de este tipo de interacciones. O sea, leen artículos todo el tiempo y cuando encuentran una de estas interacciones la anotan y la reportan. Y la forma de reportar estas interacciones puede variar mucho. O sea, hay muchos tipos de experimentos que puedes hacer para encontrar una interacción regulatoria entre un factor de transcripción y un gen. Y esta base de datos que usamos, por fortuna, divide la evidencia que se tiene de esta interacción entre fuerte y débil. Entonces, si es una interacción que solo está soportada por un experimento que provee evidencia débil, como mutamos el factor de transcripción y observamos que, que este gen bajó su expresión. Eso es evidencia débil porque no tienes evidencia de que la relación es directa. ¿No? ¿Qué tal que este factor de transcripción que tú mutaste regula otro factor de transcripción que regula el gen que viste que bajó su expresión? ¿No? Y hay otros tipos de experimentos que proveen evidencia fuerte, que ya es innegable que esa interacción sucede y que tiene un efecto sobre él. Entonces lo que hicimos fue, de todas las interacciones que nosotros usamos, quitamos todas las que tenían evidencia débil y solo nos quedamos con las que tenían evidencia fuerte. Y repetimos todo. Y entonces, si nuestros resultados son un sesgo de que realmente hay muchas interacciones que no son ciertas, entonces sí vamos a ver un cambio en los resultados. Y sin embargo, no fue así. Aquí lo que les muestro es en azul clarito, son los resultados anteriores, usando todas las interacciones con evidencia fuerte o débil, y en azul oscuro les muestro los resultados solo usando interacciones con evidencia fuerte. Y como pueden ver, pues los resultados no varían mucho. ¿No? Entonces, esto demuestra que no fue, que nuestros resultados no dependen de la calidad de la notación de las interacciones entre factores de transcripción y genes. Y lo siguiente que hicimos fue que nos criticaron mucho que tal vez nuestra métrica, la forma en que nosotros calculábamos este coeficiente C, la conectividad, matemáticamente promovía ciertos valores sobre otros. Y entonces lo que nosotros veíamos no era un resultado de la biología, sino simplemente de artefactos matemáticos o del tamaño de los regulones. La gente decía, bueno, regulones más grandes pues van a estar en más procesos biológicos por puro azar. Regulones más chicos tal vez son los que son más homogéneos. Entonces lo que hicimos fue tomar nuestro set de factores de transcripción, aquí les muestro hipotéticamente factores de transcripción A, B y C, y los genes que regula cada uno de estos factores de transcripción. Y lo que hicimos fue moverlos al azar. Mantuvimos el tamaño de cada uno de los, o sea, si un factor de transcripción regulaba 5 genes, seguía regulando 5 genes, pero esos 5 genes eran 5 al azar. De todos los genes de coli que son, de los genes de coli, simplemente sabíamos que eran 5, pues tomábamos 5. Y así para cada uno de los factores de transcripción. Y hicimos esto 100 veces, ¿no? Para tener significancia estadística. Y estos fueron los resultados. Una vez más, en azul clarito les muestro los resultados reales
y en gris les muestro el resultado de este reacomodamiento al azar y les muestro los promedios de estas 100 repeticiones. Y como pueden ver, cuando usamos datos al azar, el número de Gensor Units con valores de 1 baja drásticamente, tenemos mucho más cero y en general la distribución está como mucho más sesgada hacia la izquierda. Entonces, si nuestros resultados fueran resultado de algún artefacto o de algún sesgo en la métrica, pues veríamos que se mantiene, no importa los datos que uses. Pero el hecho de que cuando acomodamos nuestros datos al azar, encontramos resultados estadísticamente significativos, o sea que son diferentes, quiere decir que nuestra métrica sí está recuperando algo biológico en los datos. Entonces hasta aquí pues ya habíamos como un poco encontrado argumentos para convencer a la gente que decía que había un error con nuestros datos y por eso nos daban estos resultados o con nuestro método y pues ya nos quedamos un poco más contentos. Y entonces, la siguiente crítica que nos decían mucho era, bueno, pero los humanos definimos los, o sea, bueno, me estoy adelantando, disculpen. Entonces, hasta aquí lo que yo les he demostrado con los datos es que solo alrededor del 25% de los factores de transcripción tienen esta relación 1 a 1 entre factor de transcripción y proceso biológico. ¿Cómo sabemos eso? Reitero, porque alrededor del 25% de nuestras Gensor Units, recuerden que cada Gensor Unit tiene como centro un factor de transcripción, alrededor del 25% tiene este valor de 1 que nos dice que todos los genes están involucrados en el mismo proceso porque se pueden conectar entre sí en la red metabólica. Entonces, un poco el mensaje es que cuando antes teníamos una clasificación de la mayoría de los factores de transcripción son locales y algunos son globales, la excepción. Ahora podemos seguir considerando los globales, pero existen menos locales de lo que creíamos y hay un área gris en donde se encuentran muchos factores de transcripción que no se comportan como la definición del local, tampoco tal vez como global porque no regulan a tantos genes, pero sí hay ahí como un in-between que antes no habíamos considerado. Ok, entonces, como les decía, lo siguiente que nos decían mucho era que si los resultados no, algo que nos decían los biólogos clásicos era, si no veíamos que todas las Gensor Units tenían un 1 de conectividad, es decir, si no eran completamente funcionalmente homogéneos, entonces era un problema humano. Eso quería decir que nosotros como humanos no estábamos... Esperen, un momento, por favor. Creo que me estoy adelantando de más. Sí, sí. Ok, me adelanté. Voy a hacer un paso atrás. Los tengo hasta aquí, ¿no? Solo el 25% de los factores de transcripción tienen una relación 1 a 1 con procesos biológicos y tenemos esta área gris. Hay locales, hay globales, pero hay esta área gris que antes no considerábamos. Ok, pero hasta ahora todo lo que yo les he mostrado tiene como base la conectividad de la red metabólica, ¿no? Les dije que definimos homogeneidad funcional como genes cuyas reacciones se conectan entre sí en la vía metabólica. Y pues eso es un poco sesgado porque estoy básicamente reduciendo a un proceso biológico a reacciones conectadas. Y de hecho ya les di un ejemplo de un proceso biológico que no tiene reacciones conectadas. Entonces queríamos encontrar una forma de demostrar lo mismo, pero utilizando otra métrica de homogeneidad funcional. ¿De qué otra forma yo puedo hablar de funciones de genes como un todo? Y entonces lo que hicimos fue usar la gene ontology. Si no saben qué es la Gene Ontology, voy a tomarme unos segundos para explicárselos. Entonces, la Gene Ontology en esencia es un vocabulario controlado de funciones. Bueno, hay varios tipos, pero en este caso yo solo me voy a enfocar a un vocabulario controlado de procesos biológicos. Entonces, por ejemplo, en la célula existe un proceso de oxidorreducción. Ahora, eso es un término un tanto general, proceso de oxidorreducción. Pero existen procesos de oxidorreducción más específicos. Por ejemplo, podemos tener un proceso de oxidación por ácidos grasos, un proceso de oxidación por lactato. Y estos son términos de un proceso de oxidorreducción, pero más específicos. Ahora, ¿qué tipo de proceso de oxidorreducción? Lo que hace la Gene Ontology es definir estos términos de forma muy precisa
¿A qué le llaman un proceso de oxidorreducción? ¿A qué le llaman un proceso de oxidación por ácidos grasos? Los define y encuentra relaciones entre ellos. En este caso, pues estos dos términos, como son más específicos, son hijos de este proceso más general. Ujú. Y una vez que tenemos este vocabulario controlado, bueno, aquí les muestro 3 términos, ¿no? Pero son muchísimos, miles. Y entonces todos estos términos están organizados así, en forma de árbol, un poco como les muestro aquí en la figura. De forma que nosotros sabemos que si nos vamos más hacia abajo, los términos son más específicos y hacia arriba son más generales. Y ya que tengo este vocabulario controlado y definido con sus relaciones entre sí, entonces yo puedo decir, ahora, ¿qué genes de E. coli se dedican a cada uno de estos procesos? Y entonces la gente va a la literatura o hay muchos métodos de forma que tú puedes comprobar o encontrar evidencia de que, por ejemplo, aquí FAD-R está involucrado en este proceso. Ahora aquí pasa algo muy peculiar, porque si ustedes lo piensan, todos los genes que estén involucrados en oxidación de ácidos grasos también están involucrados en un proceso de oxidación-reducción, ¿no? Porque es un término más general. Entonces, usualmente el término más general contiene todos los genes de los términos más específicos. Ok. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, dijimos, ya no voy a definir homogeneidad funcional utilizando reacciones conectadas. Ahora voy a definir homogeneidad funcional como genes que pertenecen a la misma ontología. Bueno, al mismo término de la ontología. Ujú. Entonces, bueno, esto solo para recordarles que entre más arriba te vayas en la ontología es menos detallado, entre más abajo es más detallado el proceso. Y entonces convertimos la misma pregunta que hicimos antes, pero ahora usando la ontología, lo que hicimos fue preguntar, ¿qué tan general es cuando digo general me refiero, qué tan arriba o abajo está en la ontología, está el término de la gene ontology que describe a todos los genes en una Gensor unit? Ujú. Esta es otra forma de saber qué tanto qué tan general necesita ser un proceso para poder incluirlos a todos, ¿no? Entonces, si una Gensor unit, si un factor de transcripción regula genes que tienen una función muy definida, como la key, pues todos los genes que regula la key van a estar en la gene ontology de utilización de lactosa y ya. Y es un nombre muy, muy específico y va a estar muy abajo. Ok, entonces para que me sigan, necesito introducir este término que llamábamos el término dominante. ¿Qué es el término dominante? Es el término en la ontología, en la gene ontology, que incluye a todos los genes de la Gensor unit y al mismo tiempo que está en el nivel más abajo posible de la ontología. Es decir, el término más detallado posible que incluye a todos los genes regulados por un factor de transcripción. Espero me sigan hasta aquí. Ok, entonces ahí les pongo otra vez la definición por si se les olvida. Les recuerdo que en la ontología entre más arriba estés es menos detalle y entre más abajo es más detalle. Y lo que hicimos para cuantificar esto fue numerar los niveles. Y entonces obtuvimos niveles del 1 al 11. El 11 es el más detallado de todos y el 1 es el menos detallado. De hecho, solo tenemos un término 1 que es proceso biológico, es lo más general. Ok, como control utilizamos los reguladores, los factores de transcripción que ya se habían reportado como globales, que recuerden que eran estos que se sabía que regulaban a muchos genes y se sabía que los genes regulados estaban involucrados en muchos distintos procesos biológicos. Entonces fuimos a ver cuál era el término dominante de estos reguladores globales y efectivamente el término dominante era este que está al nivel 1, ¿no? Proceso biológico. Entonces, la forma el único término que incluía todos los genes era proceso biológico, evidenciando que pues no tienen mucho que ver funcionalmente. Ok, entonces después calculamos este término dominante para cada una de las Gensor units. Y entonces lo que les muestro aquí es el porcentaje de Gensor units por cada nivel, por el nivel del término dominante, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, estos globales, pues como tenían su término dominante está en el nivel 1, pues caerían aquí en esta barra de 1. ¿Qué esperábamos ver? Pues una vez más, si las Gensor units y los factores de transcripción regulan genes muy relacionados entre sí, tan relacionados que las podemos expresar con un término muy definido, pues esperamos ver que los niveles más bajos de la ontología tengan más Gensor units, ¿no?
porque recuerden que más bajo es más detalle. Sin embargo, lo que vemos es esto. Entonces, en realidad la mayoría de las denser units, casi el 70%, solo pueden ser descrito, o sea, el único término que describe a todos sus genes es el término más general, biological process. No hay otro término en ontología que incluya a todos sus genes. Y bueno, allá pueden ver aquí como el otro 30% pues se distribuye entre los niveles 2 a 9. Yo les dije que la ontología terminaba hasta 11, entonces pueden ver que los últimos dos niveles no tenían ninguno. Ok, pero entonces tal vez aquí, bueno, para cuestionar nuestros resultados. Una crítica de este resultado es que, bueno, igual y hay más términos en el nivel 1 o 2, ¿no? Y entonces por eso los vemos más. Pero la realidad es que no. Aquí lo que les muestro es el tamaño de cuántos términos Go tengo en cada nivel. Entonces, y en azul les muestro los resultados que les muestro acá. Entonces, como pueden ver, en nuestros resultados reales vemos que la mayoría de las denser units están en el nivel 1, pero ya les dije que el nivel 1 solo tiene un término y de hecho el nivel 2 tiene poquitos más y el nivel que tiene más términos es el nivel 6. Entonces, si nuestros datos estuvieran afectados o sesgados por cuántos términos hay en cada nivel, de hecho esperaríamos que el nivel 6 fuera el que también vemos mucho nuestros resultados, cuando no es cierto, ¿no? Es el 1 el que vemos muchos. Entonces, no, nuestros resultados no están sesgados por el número de términos que tiene cada nivel. Y entonces aquí dijimos, bueno, ok, pero igual le estamos pidiendo demasiado a la biología. Entonces tal vez incluir todos, esperar que un término incluya todos los genes de la Gensor Unit es demasiado restrictivo. Tal vez, o sea, deberíamos darle chance de que algunos se pierdan. Entonces lo que hicimos fue, de entrada, tomamos ya me superpasé, perdón, ya casi terminó. Tomamos el árbol y quitamos los primeros dos niveles y nos quedamos con el resto. Y después, en lugar de buscar el término dominante, lo que hicimos fue buscar la fracción más alta de los genes en la Gensor Unit que pueden ser explicadas con un solo término Go. Entonces, básicamente buscamos el término Go que incluía la mayor cantidad de genes y tomamos esa fracción de genes. Entonces aquí, recuerden, entre más fracción tenga de genes en el mismo término Go, quiere decir que esta Gensor Unit tiene más homogeneidad funcional, que es lo que estamos intentando medir. ¿Qué esperamos? Pues lo mismo, ¿no? Si las Gensor Units se comportan como esta unidad homogénea y como un todo, esperaríamos que muchos valores de 1. Sin embargo, no es lo que vemos. Una vez más, vemos que alrededor del 25% caen en 1 y el resto es un gradiente. Entonces, esto solo apoya nuestra conclusión anterior de que es solo un cuarto de los factores de transcripción los que tienen esta relación uno a uno con los procesos biológicos. Y de hecho, como ahora tenemos dos formas independientes de medir esto, yo les puedo decir cuáles son los factores de transcripción que efectivamente cumplen con este paradigma, y solo son 15. 15 de 156, que es alrededor del 10%. Entonces, mientras nos decían que los reguladores locales son la mayoría, en realidad solo es el 10% el que se comporta como esta idea paradigmática. Bueno, ya voy a terminar. Bueno, creo que me voy a quedar aquí y ya si hay preguntas de la última parte, pues uso mis otras diapositivas. O Mm. no sé, ustedes díganme. ¿Alguien tiene dudas? Está abierto el micrófono. Nelly, en la diapositiva 13, sí te dejó una pregunta. Decía que qué pasaba con las vías en formación que tienen copias extras de... Yo tengo una pregunta que la puedo reformular Ah, bueno. mejor, Aquí. porque, o sea, entonces digamos que las que están totalmente conectadas te coinciden con genes que están en el core del pangenoma, con los más antiguos, digamos, porque tiene esa ruta mucho tiempo existiendo y las otras que tal vez tienen un coeficiente fraccionario. Puede ser Ajá. que sean rutas en formación y que tal vez tengan varios factores de regulación y por eso las veas así, o no tiene nada que ver. Puede ser. Nunca hemos visto eso, pero es un gran punto.
Ujú. No lo Ah, sé. Súper interesante, a ver si lo vemos. Sí, pues sería comparar con muchos bichos, ¿no? Y esperar que las más conservadas, las que se van a uno sean de las más conservadas. La verdad es que lo dudo un poco porque, bueno, no quiero lucubrar, nunca lo hemos visto. Es una súper buena sugerencia, gracias. ¿Has visto algún patrón en ellas o no? Ah, no, es que hay de todo. O sea, ni siquiera es como que dijeras, bueno, los factores de transcripción más eh, no, la respuesta es no. No vemos ningún patrón claro. La verdad es que nunca hemos hecho realmente un estudio sistemático diciendo, Todas estas pueden ser las causas. Vamos a ver cómo podemos dividir este coeficiente C y ver si encontramos algo en común en el uno. Nunca hemos ido en esa dirección tanto, pero así a lo que yo he visto de los datos, no hay patrones claros. Mm, Muy bien, pues muchas gracias, Daniela, qué bonita plática. si alguien más de los asistentes que quiera abrir el micrófono y preguntarle directamente a Daniela, tenemos, pues aquí le pueden preguntar. No entendí bien esa gráfica y nos puede ayudar a entenderla mejor. Ella que es la autora de este artículo. Ah, Dicen que si puede seguir con las diapositivas, claro, es que sí les ya casi gusta. Sí, sí, terminamos. sí. Súper. Este. Ok, entonces nos quedamos acá, ¿no? Espero ya haberlos convencido de esto. Y algo que nos decían mucho era que, bueno, igual y era un error humano. O sea, nosotros definimos, si se acuerdan, empezamos diciendo, este factor de transcripción regula estos genes. Ajá. Pero hay muchas formas en que uno puede definir este regular a estos genes. Y entonces les pongo aquí algunos ejemplos. Aquí tengo tres factores de transcripción hipotéticos, alfa, beta y delta, y cada uno regula a distintos promotores con distintos efectos, ¿no? Porque recuerden que un factor de transcripción puede activar o puede inhibir. Entonces, nosotros utilizamos la definición más general de regulones, en donde decíamos, si hay un sitio de pegado del factor de transcripción río arriba de este gen, lo incluimos. Y ya, ahí se acabó la historia. Pero en realidad hay muchas formas de definir esto. Bueno, regulón es una palabra que no había introducido, pero que sepan que regulón es el nombre como discreto, bueno, más común que se le da al grupo de genes regulados por un factor de transcripción. Entonces, regulón hay muchas formas de definirlo. Otra forma, en algo que llaman regulones estrictos, es considerar el efecto que tiene el factor de transcripción sobre el promotor. Entonces, en este caso, tendríamos un regulón del factor de transcripción alfa en activación y otro regulón de factor de transcripción alfa en inhibición. ¿Mm? Y entonces ya cada regulón original de nuestra definición anterior, en realidad lo estamos como dividiendo en dos. Y esto es solo para que se den una idea de cómo se puede redefinir, pero en realidad hay muchas formas de redefinir regulón. Y hay otra definición que se llama regulones complejos, y lo que esto considera es la combinatoria de factores de transcripción que se unen al promotor de un gen. De forma que ahora tenemos el regulón de T del factor de transcripción alfa y el factor de transcripción beta, que son todos esos promotores donde están los dos factores de transcripción presentes, o incluso hasta los tres, ¿no? Tenemos el regulón complejo de alfa, beta, delta, que incluye el gen 6 nada más. Y aquí también tendríamos el regulón complejo del factor de transcripción alfa, que es ese gen que solo es regulado por ese factor de transcripción y nadie más. Entonces lo que hicimos fue tomar todas las definiciones de regulón que encontramos en la literatura y volver a hacer nuestros grupos y ver si había algún regulón que parecía más funcionalmente homogéneo que nuestros regulones generales, que fueron los que probamos al principio y que es como la visión más común que la gente tiene de regulones. Entonces yo les dije que medimos esta heterogeneidad funcional por dos métodos, usando la vía metabólica y las gene ontologies. Y entonces básicamente les voy a mostrar qué es lo que encontramos. Medimos cada uno de estos distintos regulones. Como control, en el caso de las vías metabólicas, volvimos a medir la conectividad de las vías metabólicas, por eso es muy alto aquí, cercano a 1. Recuerden que entre más cercano a 1, mayor homogeneidad funcional en ambas gráficas. Y para cada uno de los
tipos de regulones, incluimos el control del azar, para demostrar que el azar no es responsable de nuestros resultados. Y para el caso de las gene ontologies, lo que usamos como control fue cada término de las gene ontologies, lo medimos y entonces es un valor perfecto de 1. Y estos son los resultados. Entonces no voy a ir a mucho detalle. Lo único que, bueno, también en ese entonces la verdad es que no le echaba tantas ganas a mis gráficas. Me disculpo porque estas gráficas son muy feas. Cada que veo ese artículo me dan escalofríos. Hoy en día las haría muy diferentes, pero bueno, esto era lo que había en ese entonces y también es importante reconocer el proceso que uno tiene como científico. Pero lo que quiero resaltar aquí es esto. En realidad, esta cinturita de las barras es la media, perdón, la mediana. Es un box plot. Y lo que vemos es que la mediana más alta de todos los tipos de regulones en ambos casos son los regulones complejos. Y lo que yo les había mencionado es que los regulones complejos son los genes regulados por la misma combinación de factores de transcripción. Entonces, al parecer, los regulones complejos son los más funcionalmente homogéneos. Y simplemente para apoyar este claim que estamos haciendo y para validar su evidencia biológica, lo que hicimos fue ahora ver la coexpresión. Y entonces decíamos, bueno, la homogeneidad funcional también debe estar caracterizada por genes. O sea, si dos genes están involucrados en la misma función, deberían estar expresados más o menos al mismo tiempo o en las mismas condiciones, ¿no? Si no se coexpresan, entonces, pues cada uno tiene una función relativamente distinta. Entonces, lo que hicimos, bueno, lo que esperábamos era también demostrar que los regulones complejos también son los que más se coexpresan, porque eso apoyaría que son los que son más homogéneamente, más funcionalmente homogéneos. Lo que hicimos fue utilizar un compendio de RNA-seq y microarreglos de E. coli crecido en 4077 condiciones distintas. Entonces, imagínense todos estos datos como una gran matriz que tiene genes en las filas y condiciones en las columnas. Y uno puede calcular la coexpresión de cualquier par de genes, de cualquier par de filas en esta matriz, simplemente calculando un coeficiente de correlación entre los valores de estos dos genes a lo largo de todas las condiciones. Entonces, lo que hicimos fue calcular la correlación de Spearman en todos los pares de genes en un regulón, en cualquier tipo de regulón, y después obtuvimos el promedio de la correlación. De forma que cada regulón tiene un valor que refleja el nivel de coexpresión de todos sus genes. Entonces volvimos a generar todos estos distintos tipos de regulones, calculamos la coexpresión de cada uno de los regulones y lo que les muestro aquí es de nuevo los box plots. Ok, bueno, ¿qué esperamos? Aquí usamos como control unidades transcripcionales porque sabemos que los genes que pertenecen a la misma unidad transcripcional deben estar coexpresados, ¿no? Y entonces esperamos que estas TUs tengan un nivel de coexpresión muy alto y también incluimos los controles del azar y entonces los controles del azar deberían estar bajos. Y esperamos que, bueno, todos los controles del azar estén bajos, pero que nuestros regulones complejos vuelvan a ser el tipo de regulón que tiene un mayor índice de coexpresión. Y de hecho eso es lo que vemos. En valores más bajos de lo esperado, pero en general los regulones complejos tienen un nivel de coexpresión similar a nuestro control de las unidades transcripcionales. Entonces, con esto, nosotros comprobamos que el hecho de que encontremos los regulones complejos como los más homogéneamente funcionales, lo soporta también el hecho de que son los más coexpresados. Entonces, hasta aquí, lo único que les mostré en esta última parte fue que los regulones complejos, los genes regulados por la misma combinación de factores de transcripción, son los más homogéneos funcionalmente y los más coexpresados, y que esto sugiere que la funcionalidad en la red de regulación debería ser entendida en términos de la cooperación entre los factores de transcripción y no al nivel de factores de transcripción individuales, porque esto sugiere que es la cooperación entre TFs lo que hace que un pedazo de la vía metabólica se active o se reprima al mismo tiempo. Que una vez más nos dijeron, sí, eso ya lo sabíamos, era obvio. Tal vez, ¿no? Pero al menos lo estamos, para mí no era obvio, pero si para alguien lo era, pues al menos lo estamos sustentando con evidencia. Y si olvidan todo lo que he dicho hoy, solo llévense esta imagen, por favor, a su casa. Es muy común que la gente hoy en día quiera escribir un artículo que caracteriza un nuevo factor de transcripción y descubren que regula genes de distintos procesos biológicos y entonces el título del artículo es regulador tal resulta ser global. Y entonces, como todavía se tiene esta visión de, ser global es la excepción, eso es como algo que la gente quiere resaltar mucho, pero espero yo en esta plática haberlos convencido de que en realidad ser global
pues tal vez sí son algo particular, pero no es una cuestión entre ser global o local, sino puede ser global, puede ser muy local o puedes pertenecer a esta zona gris que estamos todavía explorando. Y bueno, solo por si estos son temas que les interesan. De hecho, ahorita yo estoy continuando este proyecto. Este es un proyecto que a mí me gusta mucho y es muy cercano a mi corazón. Y lo que yo estoy haciendo ahorita es combinar datos de expresión con datos de regulación, tanto de la base de datos que utilizamos como ahora hay muchos datasets ya experimentales que hacen un experimento donde validan directamente las interacciones. Y el reto es crear una nueva clasificación de factores de transcripción donde nombremos esta zona gris, donde reevaluemos los factores de transcripción globales. Y porque pues ya esta clasificación es del 2000 y creo que el mundo está listo para tener una nueva clasificación. Y lo que queremos hacer es cuantificar de forma muy detallada la contribución de cada factor de transcripción a cada vía metabólica o a cada término de la gene ontology. Entonces ahorita eso es en lo que estamos trabajando. Mi alumno que está trabajando en esto ya se va a ir el próximo mes. Entonces, si ya alguien es un tema que le interese y quiere hacer una estancia o quiere hacer una tesis, pues son súper bienvenidos. Escríbanme o búsquenme en Twitter. Y muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Muchas gracias, Daniela. Sí, nos dejaron una pregunta en el formulario que pusimos. Ujú. Nos preguntan que si este tipo de análisis, o bueno, todo el análisis que se hizo, lo han probado para conocer el comportamiento de los factores de transcripción en otros modelos, o sea, por ejemplo, como levaduras o algo así. No, no lo hemos hecho en eucariotes, es muy complicado. Uno, porque no se tiene tanta información de esta relación factor de transcripción gen, no es tan simple. Y también en eucariotes las relaciones son súper complejas porque cada factor de transcripción tiene muchísimos ligandos, ¿no? Aquí yo les mostré lacti se une a lactosa. Ya, ahí se acabó. Bueno, ay, yo pasé mi postdoc tratando de demostrar que es muy común que factores de transcripción en coli se unan a más de un metabolito y que eso puede tener una relevancia funcional. Pero al menos son pocos metabolitos, ¿no? Creo que el factor de transcripción que se une más es a 8. En eucariotes se unen a 30, se unen a 10 metabolitos y a 30 proteínas. Y dependiendo de la combinación de cosas que haya ahí pegadas, es el efecto distinto, o sea, el efecto es distinto arriba abajo. Entonces, hacerlo en eucariotes sería súper complicado. Lo que queremos hacer es expandirlo como a otros organismos modelos. O sea, estaría padre hacerlo en Bacillus, en Pseudomonas, así para ver si es una propiedad de coli y de la coli del laboratorio que todos estudiamos o si es más general. Eso sí, no lo hemos hecho. El paso limitante es que coli tiene la red de regulación mejor caracterizada de cualquier organismo y entonces por eso es fácil. Pero ahora que cada vez hay más datasets públicos de ChIP-seq y como métodos experimentales high throughput que identifican estas interacciones, sería posible hacerlo. Pero no lo hemos hecho. Ujú. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Puede abrir su micrófono con confianza. Entonces, digan ustedes, y si no, a ver, voy a esperar tantito para ver si alguien tiene alguna duda referente al, a este artículo de Daniela. Ah, bueno, yo tenía una duda, eh, Sí. pero bueno, es como un poco el planteamiento de si había, que si se conoce como cuál es el proceso que siguen o sea, los factores de transcripción en cuanto a evolución. O sea, son genes que se que evolucionan parecido pues otros genes eh, que mutan y que van como pues duplicándose o eliminándose o son en general muy conservados en los genomas. Ok, si la pregunta es si los factores de transcripción se conservan más o menos respecto al resto del genoma, no lo sé. No sé la respuesta exacta, pero la forma más común en que evoluciona la regulación transcripcional no es tanto que mute la proteína, sino que muten los sitios de pegado. Entonces, este factor de transcripción se une a esta secuencia de ADN siempre, bueno, en general, eso se conserva,
pero en dónde está esta secuencia de ADN, en qué genes está arriba arriba, eso cambia muy rápido. Entonces hay muchas especies bacterianas que son muy cercanas, que los factores de transcripción están conservados, pero ya el sitio de pegado está en otros genes. Entonces, si tú solo ves los factores de transcripción, dices, ah, pues la regulación está conservada. Pero si ya te pones a analizar qué genes son regulados por cada factor de transcripción, eso puede cambiar muy rápido en la evolución. Entonces, no contesté tu pregunta, pero espero haberte dado información útil. Sí, sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, voy a parar la grabación.